Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Marcela Hernández Márquez, quien es pedagoga, y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre religión. Y bueno, muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, Marcela. Un En esta placer. ocasión vamos a hablar sobre la religión y más específicamente, ya que es un tema bastante amplio, si es un aspecto necesario en la vida de las personas para poderle dar significado a su vida. Y bueno, la postura que tenemos como equipo, Ana Karina y yo, es que no necesariamente se necesita seguir una religión para poderle dar un significado a nuestra vida o escoger un camino que seguir para la felicidad, que de igual manera es un concepto bastante filosófico porque es muy subjetiva la felicidad y pues la manera en la que las personas la buscan o la o pretenden encontrarla, pues. Y nosotros también creemos que evidentemente la religión es necesaria para regular una sociedad, puesto que al tener como reglas o parámetros o decir, esto no es bueno, si haces esto te vas a condenar. Y en esto estamos refiriéndonos a las diferentes religiones que hay alrededor del mundo, ayudan a tener un control sobre la población y de cierta forma como que marcar el camino del comportamiento de la gente. Pero no obstante, nosotras creemos que también esto se puede pues, llevar a cabo con las leyes o normas y también con los valores universales, porque una persona puede decidir o generar un criterio propio de lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, pues basándose en los valores universales. Y bueno, sobre esto queremos saber qué opinas tú, si te parece correcta nuestra opinión, qué le podrías agregar o de lo contrario, pues qué opinión se te hace más correcta. Bueno, primero que nada estoy de acuerdo contigo en lo que dices que se ha utilizado, bueno, para mí se ha utilizado la religión a lo largo de la historia y basta con que lo veamos, echemos un viaje, como una manera de manejar a los pueblos, pero es una manera de un poco represiva, un poco autoritaria de manejar a los pueblos. Creo firmemente que podríamos partir en ese nicho de lo que son las leyes de cada uno de los países y de los derechos universales, en este caso, las reglas morales que son universales, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con que profeses una religión u otra o con que no profeses ninguna, porque la moralidad no tiene que ver con que seas o no seas religioso. Eso es importante. Para mí, en mi caso, como en el caso de muchas personas alrededor del mundo, el primer contacto que yo tuve con la religión fue el contacto de mi educación familiar. De alguna forma, esta constituyó parte de mi educación familiar, en donde obviamente la religión que yo recibí y de la cual soy partícipe era la religión de mis padres, de mis abuelos y del todo el linaje que yo tengo. Obviamente, conforme vas creciendo y conforme vas adquiriendo una educación formal, te das cuenta que muchas de las cosas que te fueron enseñadas de tu religión se llegan a contraponer totalmente con el mundo científico, con el mundo académico. Entonces, ahí entra una especie de análisis una introspección que tú debes de tener para reconocer que es un acto como de dogma de fe, el querer continuar con los principios de tu religión, porque tú sabes perfectamente que si lo tomas en una forma literal, esto no se podría dar. Otra de las cosas con las que yo parto, porque de alguna forma racionalizo mucha esta información, es que en los libros sagrados, en este caso yo soy católica, apostólica y romana, mi libro sagrado es la Biblia,
el que yo comprendo perfectamente que la Biblia está escrita en una forma en donde habla en metáforas y hace analogías que no necesariamente se deben de tomar en forma textual. Ujú. Sin embargo, estoy consciente que mi religión durante unos siglos presentó fue muy oscura y a tal grado que el Papa ha llegado a pedir perdón por los grandes crímenes de De la la Santa religión. Inquisición. Existen otras que actualmente representan un peligro porque llegan a ser verdaderamente, llegan a obsesionarse y a empezar a manejar conceptos que para mi punto de vista no son reales, pero desgraciadamente existe ese concepto de fanatismo y ahí es donde yo lo veo como peligro, ¿ok? Una de las cosas que para mí es importante independientemente es que yo necesito como Marcela Hernández saber o tener la certeza, y la tengo porque de alguna manera soy una convencida de mi religión, debe de existir o tiene que existir alguien mejor que yo, que como ser alguien que su humanidad lo vuelva, que tenga algo más allá que la imperfección de la humanidad. Espero darme a entender. Uh-huh. Y ese es mi concepto de mi Dios. Mi Dios le tengo que sacar esa imperfección de la humanidad y lo tengo que hacer perfecto. Y eso me hace sentirme segura. Me siento segura porque hay una persona a la cual yo puedo recurrir en pensamiento, a la cual yo sé que de alguna manera me está cuidando o me está iluminando para poder lidiar con la imperfección de mi propia humanidad. Porque el pensar que todo esto tan magnífico lo hizo una persona con todos los defectos que tiene igual que yo, bueno. Hubo un libro, porque hablamos mucho de lo que hemos leído a lo largo de los años, ¿no? Hubo un libro que me llamó mucho la atención, que se llama La Fórmula de Dios. Es un libro que me tuvo que, en las primeras 30 hojas tuve que recurrir a varios libros de física para poder comprender un poco la prosa, porque habla mucho de la teoría de cuerdas, del mundo cuántico y de todo eso. Uh-huh. Pero esta habla sobre las vivencias de este Einstein, uno de los hombres más inteligentes del mundo. Y aquí lo que hay que rescatar es que finalmente le preguntaban que si él creía en Dios. Una persona que estamos hablando del IQ más alto que se había registrado, una persona que fue capaz de trascender, y dijo que sí, que probablemente no era el mismo Dios de la persona que le estaba preguntando, probablemente tampoco el tuyo o el mío, pero que definitivamente sí debía de existir algo, fuerza, movimiento, energía. ¿Por qué? Porque si no, no se podía haber dado esto tan maravilloso, ¿no? Entonces, para mí es importante que exista. Sin embargo, para mí, la religión no es tabú, la religión no dirige mi moral. Mi moral tiene que ver con mi educación y mi formación, y es universal. No dirige en mis decisiones es una acción cognitiva totalmente, pero sí forma parte de mi espiritualidad. Bueno, y sobre lo que mencionas, una pregunta que me surge es, ¿tú crees que Dios, o bueno, ese ser divino, ese ser superior, es como lo representan las distintas religiones? Porque todas tienen algo en común, que es que tienen su propia representación de este ser superior, pero evidentemente la representación que dan cada una de ellas es muy distinta.
Entonces, tú mencionas que tú sigues o perteneces a la religión católica. ¿Tú crees que realmente este ser divino es tal y como lo describe la religión y los humanos que pertenecen a esta doctrina? No, y eso también tiene que ver con la historia. De alguna forma, a través de la historia, desde los primeros clanes que identificaban que eran politeístas, que cada fuerza de la naturaleza era representada con un tótem o con una idea, de alguna forma tendían a hacerlos a humanizarlos o a representarlos con animales. De alguna forma necesitaban tener una forma y una figura concreta. No todas las religiones identifican a un Dios. Por ejemplo, los musulmanes no hay una imagen de Alá. Ellos son los únicos que si tú entras o has tenido la oportunidad de ver alguna mezquita, te das cuenta que a diferencia de otras religiones, no existe absolutamente nada, porque no hay nada tan grande que pueda llegar a identificarse o a equipararse con la figura de Alá. No, yo creo que es una necesidad que se hizo, que tenían esa persona que dibujó, que pintó por primera vez a los santos, a Jesús, a María, a José y todo eso, se basó en esa necesidad humana que tenemos de tener una imagen a la cual centrar nuestros pensamientos, palabras, oraciones. Y obviamente a partir de la zona geográfica en donde esto nace, le dan esa representación física de cómo sería, ¿no? Cómo sería un israelita, pues piel blanca, probablemente ojos claros, así como se representó a la Virgen Morena del Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe, etcétera, etcétera. Yo creo que no podemos imaginar cómo es, porque es tan grande que no. Nuestra misma imperfección humana nos impide imaginarnos. Pero sí tenemos esa necesidad de tener ya sea la imagen o el bulto, como son esas figuras de bulto, porque necesitamos enfocar nuestra atención y eso tiene que ver con el grado de concentración que tiene una persona para poderse enfocar. Entonces tú no puedes pajarear, imaginar, no tenemos esa disciplina. Entonces necesitamos enfocarnos en una imagen o en un inmulto para poder centrar toda nuestra atención y poder dirigirnos a ellos. Pero básicamente cada uno tiene una interpretación y esta interpretación que se ha hecho universal partió de la zona geográfica en donde esto se empezó, ¿no? Bueno, y también hablando sobre zonas geográficas y las diferencias que hay tanto de religiones como de las interpretaciones que dan de las mismas, bueno, es bien sabido a lo largo de la historia que han ocurrido diferentes conflictos entre naciones o entre civilizaciones por diferencias religiosas. ¿Crees que el problema aquí son las religiones como tal o el fanatismo que tú lo mencionabas? Es decir, como no usar el criterio propio para encontrar un balance y discernir lo que uno decide seguir de la religión o la interpretación que le da y lo que pues cree que no va con sus valores. ¿O crees que esto no tiene que ver y más bien es pues como falta pues de tolerancia entre dichas religiones o entre las diferencias que tienen las civilizaciones? Mira, primero que nada hay que hablar que hay tres grandes religiones y estas tres grandes religiones son las religiones monoteístas que subsisten, ¿no? Que es el judaísmo, el cristianismo y el musulmán. Estas son las tres grandes religiones que rigen los destinos de 6,000 millones de personas. Existen otras, obviamente, pero fíjate que las otras que existen, que son politeístas o que tienen otro tipo de concepto, como podría ser el budismo, como podrían ser las religiones orientales, etcétera, etcétera,
no son religiones que provoquen conflictos, grandes conflictos, son más basadas en el equilibrio, en la tranquilidad, en el conocimiento de sí mismo. Yo creo que hay fanatismo porque hay malos líderes. Y yo creo, tristemente, Diana, que detrás de todo esto es el ansia de poder. Porque si algo ha marcado a la religión durante siglos, ha sido que durante muchos siglos la religión era la dueña del poder, y eso lo podemos ver en Europa. Cuando hablamos de los grandes papas, eran familias, el Papa regía la vida de los reinos. Entonces, aquí estamos hablando de poder, de expansión. Es una nueva forma de colonialismo. Ya no es el pueblo que se expande en guerras coloniales. No, ahora las guerras son guerras religiosas y están ganando adeptos. Y esto de alguna forma, cuando tú encuentras o cuando los líderes de estas religiones encuentran esa coyuntura en donde pueden llegar y tocar las fibras de sus seguidores y de alguna forma darles sentido a sus vidas, es cuando los vuelven fanáticos. Y al volverlos fanáticos es cuando esto se vuelve peligroso. Porque tú cuando escuchas el discurso de estas personas que verdaderamente son un problema para la humanidad, ellas están convencidas que les espera el paraíso, y a lo mejor han vivido con tantas limitaciones en esta tierra que hacen lo que sea por llegar más rápido al paraíso, porque ahí creen que ahí sí van a ser felices, ¿no? Entonces yo creo que sí existe todavía una gran manipulación. Y todavía siento que nosotros como católicos, y más últimamente con los últimos papas que hemos tenido, hemos aventajado y hemos crecido mucho y de alguna forma hemos evolucionado. Pero cuando tú ves que todavía existen preceptos de otras religiones que por más que los pienses no tienen una lógica, no tienen un principio, bueno, te das cuenta que por eso muchos de ellos, bueno, si les están prometiendo el paraíso y la gloria, hacen lo que sea para llegar a él, porque aquí han tenido tantas restricciones que les surge salir de esto. Pero básicamente así lo veo yo. Y no tengo nada en contra de nada, sino como un simple espectador que sin verlo de una forma fanática, porque obviamente no puedo como católica dejar de ver la Santa Inquisición y todo lo que hizo mi iglesia, pero también no puedo dejar de pensar que los judíos están en el año 5000 y feria, y no pueden entrar camarones y crustáceos en su casa porque es pecado, pero sí pueden ir a un restaurante a comérselos. O veo a los musulmanes con sus guerras santas y dices, bueno, ¿por qué? O el concepto que tienen sobre la mujer, que es claro, inferior y claro, que se claro. debe de cubrir y es impura, y todas esas cuestiones que no parecen lógicas. Exacto, no, yo no puedo entender, o sea, no puedo entender que una religión vaya en contra de todos los derechos civiles que se han logrado en los diferentes segmentos de un pueblo. ¿Cómo es posible que las mujeres ya tengamos los mismos derechos, los grupos minoritarios, etcétera, etcétera, y la religión te siga anclando? Yo creo que es algo que debe de ir en paralelo, ¿no? Y es una de las cosas que yo admiro de estos últimos papas. Hay cosas con las que no se puede negociar, porque como en todo en la vida, Diana, hay cosas negociables y otras no son negociables. Pero una de las cosas que hemos visto es un poco de evolución. Y en otras, bueno, debería de haber. Yo, por ejemplo, admiro en los budistas ese equilibrio, esa tranquilidad mental,
esa alegría que te irradia, ¿no? Sí, también el Admiro, servicio, o sea, la actitud claro, servicial, de entregarse hacia los demás, desear el bien hacia los demás para recibir el bien ellos, por su yo parte. los veo y digo, wow. Pero hay cosas, por ejemplo, con las Sí. que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Yo no creo que reencarne en animales, o sea, eso no forma parte de mi inventario. También veo a los cristianos y reconozco y admiro esa cohesión que existe entre ellos, esa El ayuda apoyo mutua, mutuo. ese apoyo, es invariable, esas cadenas que forman, que se vuelven cadenas de acero que no se rompen, ¿no? Y bueno, perdón por interrumpirte. Entonces, se me viene a la mente la siguiente pregunta sobre este tema que estamos hablando. Muchas veces se cree que debes de seguir una sola religión y que si adoptas cosas de otras religiones estás pecando o estás fallándole a tu No. Dios. ¿Tú crees que se pueda, por ejemplo, como lo que estamos comentando, de decir, ok, de la religión católica me gusta su devoción o su entrega hacia Dios? Y de la religión budista me gustan las técnicas de meditación para conectarse con uno mismo, y de tal religión me gusta esto, y que uno pueda ir adoptando o agarrando solo lo que le gusta y lo que le parece interesante y lo que siente que es correcto de diferentes religiones sin necesidad de concentrarse en Claro. una sola. Y sabes que sobre todo, por supuesto, y sobre todo que yo creo que lo que verdaderamente te hace una buena persona no es que pertenezcas a una religión a otra, porque ninguna es la correcta. Porque si a mí me preguntas, yo voy a decir una, pero si le preguntas al judío, el judío va a defender la suya, el musulmán la suya, el cristiano copto la suya, el ortodoxo la suya. No, yo creo que verdaderamente lo que te hace ser mejor persona es ser uno con los valores universales, ser una persona empática, el verdaderamente nunca hacerle nada a nadie que no te gustaría que te hicieran a ti, ser una persona que ayudes, que te pongas en el lugar del otro, y que lo que tú tomes de tu religión como roca, como ancla, como apoyo, como satisfacción personal, es una decisión propia que lo único que está haciendo es hacerte ser mejor. Pero de nada sirve cumplir con todos los preceptos de tu religión y ser una persona amoral. Ser una persona que no tiene respeto ni compasión por el prójimo. Ser una persona egoísta que no comparta. Yo he conocido a lo largo de mi vida personas que no profesan ninguna religión y que yo creo que tienen más abiertas las puertas del cielo que otras que son verdaderamente ejemplos de feligres. Hipocresía. Sí. Claro, claro, porque esto no tiene que ver con esto. Yo creo que la religión forma parte de tu formación, de tu folclore, de tu infancia, De tu personalidad. exacto, ¿no? Y también se vale, y lo hemos vivido, a mí me ha tocado vivirlo en carne propia. Yo crié una sola hija en una religión y cuando creció decidió otra y se casó en otra. Y también se vale, porque finalmente cuando tú llegas y tienes la capacidad de discernir, y esa capacidad de discernir yo la propicié, porque yo la propicié al darle una buena educación, al llevarle a lugares en donde le hicieran pensar, tomar decisiones personales, pensadas, analizadas. Y si finalmente ella decidió tomar otro camino, pero siguiendo lo básico que fue lo que encontró en casa, que es el respeto a los valores universales, lo tengo que respetar. A lo mejor no estoy de acuerdo, pero lo tengo que respetar. Y yo creo que esa es la base, el respeto. Sí, tanto a las distintas religiones y a las distintas posturas, como a las personas que deciden simplemente no creer. Siempre y cuando no dañen a otras.
Sí, exacto, porque muchas veces hablar sobre religión es bastante difícil porque las personas se sienten atacadas al escuchar una postura distinta Porque o, tendemos a generalizar. sí, o se ponen a la defensiva a tratar de convencer a la otra persona de que lo que uno piensa es lo correcto y a tratar de Eso es muy cambiar cierto. su forma de pensar y pues eh, siento que Eso que todos acabas de podemos, decir es muy cierto, ¿no? Todos quieren hacer labor pastoral y de convencimiento. A mí, yo creo que obviamente reconozco y admiro la tenacidad de tocar todos los días en las puertas, de aceptar el rechazo como una forma cotidiana, pero llega un momento en que a mí me molesta que después de un tercer no explicado sigan insistiendo. Yo creo que también hay que respetar, como uno respeta y les da la oportunidad 2 o 3 veces, el que acepten que no todos estamos en momentos de cambio o queremos el cambio o necesitamos el cambio. sí, así es. Eso es algo que también tenemos que aprender a respetar. Y bueno, esto también me guía un poco a algo que leí en mi investigación del escritor colombiano William Ospina, quien ha manifestado varias veces su postura o sus críticas hacia la sociedad latinoamericana. Y bueno, él menciona bastante a la religión y menciona que las distintas religiones muchas veces están enfocadas en sus propios intereses en vez de difundir valores que realmente vuelvan mejores a las personas que las siguen o que busquen, por ejemplo, inspirar a las personas a cuidar el planeta, que es algo que todos necesitamos, o ciertas Claro. cuestiones así. Y también él menciona que él cree que sí sería posible vivir sin religiones, pero que es bastante complicado, puesto que se necesitaría una educación filosófica de alto nivel, es decir, que las personas reflexionen bastante y sean capaces de cuestionar todo a su alrededor y tomar posturas, y también pues que fuera una educación basada en la ética. Y esto también pues creo que se conecta con lo que hemos platicado sobre ser tolerantes, respetar a los demás. Mira, México lo vivió. Yo siempre he dicho que para entender el presente hay que echar una mirada al pasado. Antes de Benito Juárez, la iglesia formaba parte activa de las decisiones políticas. Era dueña, era latifundista, era dueña de muchas cosas. Cuando con las leyes de reforma Benito Juárez le quita esa personalidad jurídica a la iglesia y la manda a sus iglesias y deja al gobierno a los gobernantes. Aunque posteriormente Salinas de Gortari se los volvió a dar, yo creo que era una decisión perfecta. Yo creo que es zapatero a tus zapatos. Tú tienes un rebaño al que tú tienes que alimentar con otras cosas, no tienes que intervenir, porque para eso es un gobierno elegido. Es un gobierno democráticamente elegido al cual yo le deposité mi voto para que me represente, para que haga las leyes que me protejan. Y yo de ti, iglesia, lo que estoy buscando es ese confort, ese alimento para mi espíritu. ¿Por qué yo creo que este escritor habla de eso? Porque obviamente esto que sucedió en México, de alguna manera ha sucedido en todos los países de Latinoamérica. Desgraciadamente, podemos encontrar en muchas iglesias actualmente que el padre desde el púlpito, en lugar de enriquecer nuestros corazones con una explicación humana, franca y sencilla de las escrituras, nos da mensajes electorales y de gobierno que nadie le están pidiendo, en donde hay tendencias, donde hay puntos de vista diferentes. Yo creo que es ahí donde el pueblo de Dios, y en este caso, bueno, no tanto el pueblo de Dios, sino los sacerdotes deberían de hacer un alto y reflexionar que lo que ellos dicen para la mayoría de sus feligreses se vuelve dogma de fe. Y todo aquello que ellos expresan, si no lo están haciendo con
el respeto y con el compromiso que debe de tener una persona cuando expone su opinión, eso que ellos dicen se va a volver palabra de fe para quien lo escucha. Y para quien no tiene un para quien no sabe crítico, y no tiene la capacidad de discernir. Para tomar una postura propia y decir, no, esto no va conmigo y no el padrecito lo dijo. Y por eso tenemos la explosión demográfica y por eso tenemos todo, porque el padrecito lo dijo. Entonces, tenemos, y yo sí soy fiel seguidora de Benito Juárez, que cada uno tiene que estar en su ámbito. Así como no debe de intervenir el gobierno en la iglesia no debe de interferir en el gobierno. Recuerdo muy bien cuando vino Juan Pablo I, el primer viaje que hizo Juan Pablo II, perdón, fuera del Vaticano fue a México. Y teníamos de presidente a José López Portillo. Y acuérdate que una de las características del gobierno que nosotros tenemos, que es un gobierno laico, ¿ok? Cuando él lo va a recibir, junto con su esposa, pero lo va a recibir no como católico, porque él no lo era, sino lo va a recibir como se recibe a cualquier presidente de un país extranjero, porque finalmente es el representante del gobierno del Vaticano, y el Vaticano es un país, aunque se encuentre dentro de Roma. De Roma. Y sus palabras, cuando lo recibió al pie del avión, fue: lo dejo con su pueblo. Se despidió, se dio la media vuelta y se fue. Porque eso era lo que él tenía que hacer. Y le dijo: aquí está su pueblo, y con él lo dejo. Cada quien tiene que estar en donde debe de estar. Y respetar los demás ámbitos y los demás grupos de Lo más creencias. importante en la vida es el respeto. Así es. Y vuelvo a Benito Juárez. Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es. Bueno, Marcela, te agradezco mucho esta plática y este intercambio de ideas que sin duda escucharlas nos enriquecen y nos ponen a reflexionar aún más sobre el tema y sobre otros temas también que se van ligando. Entonces, pues, muchas gracias por tu tiempo y por tu contribución. Te agradezco muchísimo la invitación. Gracias a ti, hasta luego.